Día de Muertos, Noche de Brujas o Halloween. ¿Qué es lo que se festeja en este pueblo mexicano? Llegamos a Santiago, un pequeño y encantador pueblo al sur de la ciudad de Monterrey. Estacionamos nuestra casa rodante frente a la plaza principal sin saber todo lo que íbamos a vivir allí. José, decime que tenés dulces. Un segundito. José, anda a buscar dulces. No sé, pero no hay dulces para darle. Ay, ¿y si le damos un paquete de azúcar? Hola, perdón, no tenemos dulces. No sabíamos, pero tenemos paquetes de azúcar. ¿Cuenta? Pasa bien. Ay, gracias. Chao. Bye. Feliz Halloween. José, nos vinieron a pedir dulces y le di un paquete de azúcar del Pero restaurante. Daniela también va a pedir. Ay, mi vida. Vamos, dale, terminemos de trabajar y vamos a Halloween. No, y vienen más niños a pedir dulces. José, estamos al horno. Ya ves que yo voy a dar esto y me callo la boca como si fuera que es un dulce. Ay, no, están un montón de niños pidiendo. Hola. Ay, espera, José, ¿tenés más? Un segundito, ¿Tenés dulces, caramelo? Nada. Me miran con una ternura esos niños que no puedo. Es que no nos dieron. Ay, no te puedo creer. No, anda a decirle vos, José, porque yo no puedo ir a decirle. Anda a decirle vos, mira cómo me están mirando. ¿No hay dulces? Saca. Me van a traer a mi hermanito y a mi sobrina y no hay dulces. Sí, que se llevan todos los dulces del Oxxo. No lo puedo creer. Ay, pero yo no puedo con esas miradas. Me dejaron sin dulces y en el Oxxo me dijeron que no hay más dulces. Mil disculpas. Chao. José, acaba de la chica decir que no hay dulces en el Oxxo. Un café dulce, algo. Y bueno, yo voy a ver, porque ahí vienen más niños. Sí, No. Estuvimos todo el día encerrados en ese bar trabajando y no sabíamos que iban a venir a pedir dulces. Voy a ver si consigo acá. Tremendo, muy buen disfraz. ¿Vas a pedir dulces? Tal vez. ¿Cómo? Sí. Ah, muy bien. Y acá también con la máscara del Joker. Bueno, todo esto, ¿cuánto te veo? Porque ya vinieron unos niños a pedirme dulce y no tenía que darles. Me sentí muy mal. Así que vamos a llevar para darles un pan. ¡Qué emoción, amigos! Ahora sí, conseguí un montón de dulces. Espero que vengan muchos niños. Realmente me sentí muy mal con esas miradas así como no tenés dulces. Bueno, miren lo que son estas pintas. En general no solemos grabar el día que estamos editando. Pero bueno, justo surgió que hoy es Halloween. Bien, Fer. Conseguí dulces. Yo quiero jugar también a Sí, Halloween. dale, terminá Pero estoy esto. trabajando. Terminá de verlo y vamos a festejar Halloween. Bueno, estamos en la plaza y estamos viendo que hay mucha gente disfrazada y con dibujos en la cara. Qué buen disfraz. Qué buen disfraz ese, me encantó. Ay, la gente pide dulces, es muy tierno. A Eros nadie va a tocar la puerta. Y no, porque es un auto, van a las No creen que casas. es una casa, pero si tocaran la puerta. Allá hay otro disfraz muy bueno, mirá. ¿Cuál? Ese, el del chico, del nene. ¡Ay, el del nene! ¡Es buenísimo! Es como que está arriba de un dinosaurio, mirá cómo va. Es muy bueno. Mirá cómo va. Está montando un dinosaurio. Son No, geniales. mirá, el nene se está disfrazado de... ¿De qué? De Chucky. No, es Chucky. Es Chucky. ¡Ay, qué susto! No, ese sí da miedo. ¡Ay, me dio miedo! Hola. Sos feo, pero por dentro sos bueno, ¿no? Hola. Mirá, tiene sangre en las manos. No sé si hay alguien de 12 años ahí adentro o alguien de 95. Es el primer Halloween que pasamos juntos y que paso yo, por ejemplo, ¿no? Es la primera día de muertos. Es nuestro primer Halloween, José. ¡Ah, mirá la Catrina que hay ahí! No, pero ese. No, ayer. Pero no es alguien disfrazado. No. Ah. Me está mirando mucho. Me dio miedo. Para mi hermano. ¡Ay! No, va a matar a alguien, ¿eh? Va a matar a alguien.
Gracias. Ay, qué miedo. Es un canal de YouTube, de una combi. Sí. Un bocho, ¿qué es una combi? Sí, es una MB180. Ah, ok, va. Sí, los he visto como muchos. Nos encontró en YouTube. Ah, sí. Los he visto, bueno, me hizo conocido él. Ah, pero me señala con el cuchillo, me da miedo. Qué grande. Dale, gracias. Que sigas bien. Qué grande, me sigue el monstruo ese. Porque se lo sigo con el cuchillo Sí, así. la primera vez que tengo tanto miedo a alguien que me sigue. Yo estoy disfrazado de gaucho argentino con este poncho porque hace mucho frío. ¡Ey! ¡Qué bueno! Mira Jurassic Park. Muy buen disfraz. Gracias. Me dieron dulces. Y eso que no estás disfrazada, Fer. ¿O estás disfrazada de qué? ¿Sabes qué? De hippie que no se baña hace una semana. Está bien, vos sos disfrazada de hippie, yo de gaucho. Vos sabés que un día fuimos a una fiesta de disfraces y un amigo mío se disfrazó de remisero. ¿Cómo es? Normal. Ah, bueno. Para que no sabe, remisero es como un taxista. ¿Cómo se disfraza un taxista? Un jean, una remera. Sí, Está es bien. muy bueno. Ah, ese dale, mira, no sé qué es. Mira, te va a regalar la señorita, mira. Dile gracias. Mira, voltea, dile. Dile adiós. ¡Chao! ¡Qué buen disfraz! Sí, no tiene frío. Claro. Gracias. No sabes que tengo el celular acá adentro y sin querer le meto el celular. No, un buen regalo sería. Me gusta que haya gente grande que se anime a ponerse el disfraz, a pedir dulces. ¿Quieren dulces? Bueno, Eso pasa con los adultos. Los adultos no quieren dulces. los adultos solamente quieren ponerse el disfraz y pasear. No quieren andar con su paletita. ¿Qué hay? ¡Ay, olor ¿A qué? a comida rica! Hoy vamos a festejar Halloween a comer una pizza, Fer. ¿Qué decís? ¿Vamos a comer una pizza o algo? Sí. Hay que festejar Halloween, acá se festeja. ¡Qué rico olor! Pero hace tanto frío que respiro y me congela las fosas Sí, nasales. mucho frío por esta zona, ¿eh? A ver acá si hay alguien disfrazado. Imagínate en Nueva York el frío que va a hacer. Bueno, sí, yo creo que sí. Este da miedo. Este da miedo. Uy, 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 mira cómo me mira, mira cómo me mira. Una foto, una foto. No, 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 no. Una foto, anda ahí una foto. Pero no van a hacer nada raro, ¿no? Me van a asustar, me van a asustar. Ahí, foto, foto, foto. Espera ahí. Más cerca. No, no, más cerca no, pues mira cómo se pone así. No, Samuel, no. ¡Qué buen disfraz ese! No, muy bueno. ¡Uy, genial! Caramelos. Gracias. Está abierto. Chao. Ay, sí, obvio. ¿A quién no le di caramelos? Son de Argentina. Sí. Chao. Chao. Lindo, Fer, tuviste mucho miedo. Tuve mucho miedo, no me quería acercar. ¿Por qué? Mira, hay una nena vestida de calabaza. ¿Viste el disfraz de calabaza? Es genial, es genial. A ver, yo igual te digo que es una de las mejores plazas que vi adornadas, ¿eh? Sí. Mirá que he visto plazas en este viaje. Es un pueblo mágico, realmente mágico. Gracias. Acá hay más. Qué bien que encontraste caramelos para darle a los chicos, Fer. Sí, menos mal. Pero me miró raro el chicle, como que no le gustó. ¿El chicle? Ah, por ahí la mamá no le deja comer chicle, ¿eh? Sí, pero lo quería abrir. Viene de nuevo. No, viene de nuevo, ¿eh? La verdad que asusta, ¿eh? Sí, la verdad que asusta. Aparte hace así como... No, Yo creo que hay un adolescente bajo ese disfraz. Sin dudas hay un adolescente. Para mí sí, para mí hay un jodón. Sí, sí, está ahí Para bien mí, jodón. sí, sí, sí. Uy, mira acá, dulces para el tiburón. Chao. Bueno, estamos pasando una noche de Halloween muy linda, muy fresca. Y vos decís, a ver, la primera vez que festejás Halloween, ¿qué se siente? Si la gente, yo creo que la gente está como feliz, es un día en familia. Sí, es un día en familia. A mí me hubiera gustado estar disfrazada hoy, la verdad. Sí. ¿De qué te hubieses disfrazado? De Merlina. Uy, terrible disfraz, me gusta. Estuvimos flojos, Sí. pero bueno. A mí me gusta mi disfraz de gaucho.
Gaucho argentino. Me falta el mate y Pero ya no, estoy. nadie te tiene miedo, José. No, bueno, pero no hace falta tener miedo. Sí, hay que tener miedo. Halloween. Mirá qué bueno que está ese. Este era como si fuese un doctor. ¿No? Los doctores antes se ponían así. No sé por qué, ¿vos sabés? No, Pero más que doctor parece algo... ¿Querés un dulce? Ah, un cuervo, mirá. Gracias. Sacate una foto, Fer. Dale, una foto para mandarla a mi hermano. Y con él también. ¿No querés? Ah, bueno, está bien. No te olvido. Bueno, gracias. Gracias. De nada. Solamente me quedan chicles. Chicles, ya estamos al horno, ¿no? Vamos a tener que darle los chicles a alguien y... Ahora hay que comprar muchos dulces en... Sí, pero compré 100 pesos de ¿Ves? dulces. ¿100 pesos? Sí. ¿Es mucho? 100 pesos no es mucho. No sé. Creo que sí. Pero viste que acá como que se agota todo. Igual te digo que no había mucho más en el Oxxo, ¿eh? Había Ferrero Rocher, pero no lo voy a regalar. No tenés más, Fer. No tenés más. Fer, vámonos porque te van a Me pedir. está partiendo el alma. Te van a pedir. Viste, vino la nena con la bolsita, José. Y te pidieron. Pero escuchame, ¿qué hago? Le doy plata, no sé. No, se dan caramelos, no plata acá. No tengo más nada, mirá. Ah, no quedó nada. El celular ya le diste, ¿no? Saca hasta el iPhone, le di. Uy, 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 mirá. Apareció de vuelta. Apareció de vuelta. No, es tremendo ese. Uy, no, la cara que tiene es una locura. Pero lo tiene bien incorporado el papel. Sí, la verdad, es decir, me gusta como actor. El actor de miedo se tiene que creer que asusta. Sacan la máscara y es el mismo que el de la máscara. No, a veces pasa uno que saca la máscara por ahí bien más feo de lo que es la máscara. Sería una cagada, ¿viste? Y te dicen, no, dejate la máscara. No, me gusta. Mira. Es una Catrina real, ella está disfrazada para el Día de Muertos. Sí, así, a ver. Ay, gracias, es que está muy lindo. Gracias. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el disfraz? ¿Cuánto tiempo? No, lo mandé a hacer. Ah, lo mandaste. Sí, yo hice la corona y todo, y el maquillaje me lo hizo ella. Ah, muy bueno. Hasta tenés lentes. Sí. Wow, A ver, impecable. ¿cómo lentes? A ver. Pupilentes. Ah, mirá. No, es tremendo. Hermoso, la verdad. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Si vos tenés un hijo, ¿qué harías? Si yo tengo un bebé, lo hago festejar Halloween y le doy la calabacita para que vaya a buscar los dulces. Sería muy babosa. ¿Te imaginás ahí va a recolectar dulces? No, el nene que es el tiburoncito No, me ese dio es una tremendo. ternura. El nene tiburoncito me dio demasiada ternura, porque se portaba muy bien. Entonces, eso me dio más ternura. Era como un tiburoncito pequeño caminando con una calabacita. No puede derretirte más el corazón. Qué lindo. La verdad que me gusta porque los nenes lo disfrutan, la pasan bien. Saludos desde México, Santiago, Monterrey. No los vamos a vender, mi amor, los vamos a regalar, pero después de las 6:30. Sí, después de las 6. Y va a haber chocolate caliente también. Sí, Uy, qué hay rico. Chocolate caliente y hay ese panecito. Pero ahorita porque pasan los jurados y luego pasa nuestro alcalde. Y ya ¿Está bueno? Buenísimo. Sí, gracias también. Gracias. Pasa un jurado y después el alcalde de acá. A las 6:30. ¡Wow! Pueden hacer el recorrido detrás de él porque van explicando de hecho y van a decir quién es el ganador. Ah, muy bueno. Bueno, Gracias. A ustedes, bye. Bueno, a las 6 va a haber pan de muerto Qué con rico. chocolate. Tengo una gana de comer pan de muerto desde que lo probé, que quiero todo el tiempo pan de muerto. ¿Solamente hay pan de muerto en esta época del año? Para lo que son los altares se acostumbra, bueno, el chocolate y el pan de muerto. Ah, pero Champurrado. si yo vengo de, no sé, en mayo a México, ¿no consigo pan de muerto? No. Ah, Muy poco. Puede ser un sabor parecido, pero el pan de muerto y pan de muerto es en esta temporada nada más. Claro. es tan rico desde que lo probé que me volví fanática. Gracias. ¿Y se van a ir ahorita ya o se van a quedar más tarde? No, 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 vamos no, a quedar quedamos. todo el día acá. Ah, perfecto. Ah, al ratito vienen para que lo prueben. A las Bueno. 6. Dale. Y esos altares, ahorita que están las escalinatas, se ilumina. Se pone Y se bien ve bonito. precioso. Ah, bueno. En la noche todas las luces. Genial, nos vamos a quedar. Bueno, gracias. Amable.
estás bloqueada. Una foto. Gracias. Muy amable, gracias. Yo voy por desesperada por la vida buscando pan de muerto. Qué rico. Que realmente es como una facturita de Argentina. Pero mejor, porque es así. Así que vamos a ver si tiene que haber en otro lugar pan de muerto, porque no aguanto a las 6 de la tarde. No aguantás, falta una hora, Fer. Amigos, miren, en este momento estoy dando una vuelta por la plaza y estoy frente a un altar y lo estoy viendo así con detenimiento cómo lo hicieron. Y este es un altar que es para Antonio Moya González, todo esto es para él. Como pueden ver, le ponen acá unas imágenes de lo que era su comida favorita. Hay unas papas fritas, una milanesa, un pollo, ahí hay un pescado. Ven que le dejan todas las cosas que a él le gustaba y está hecho decorado de una manera muy hermosa el altar. Por ejemplo, bueno, tiene las típicas flores de acá y también le pusieron una decoración con esto, que mucho no lo quiero tocar, pero ven, y de distintos colores. Entonces queda todo muy colorido, muy alegre. Al contrario de lo que mucha gente cree, acá en México no es que se celebra la muerte, sino que se celebra a los muertos, a los que ya no están, y de alguna manera hay que recordarlos, y una hermosa manera es haciéndole un día para ellos. Obviamente que uno recuerda a los que ya no están todos los días de la vida, pero cuando hay un día en particular, te dedicas ese tiempo a poner su foto, a darle lo que le gustaba para comer, a tomarlo como un festejo, porque esa persona probablemente no quiere que la recuerdes con angustia, con tristeza, sino que quiere verte bien, y vos también deseas que esa persona, sea donde sea que esté bien. Nosotros, como saben, en estos momentos no estamos en el sur de México, que es ahí donde se festeja aún más Día de Muertos. Nos habían dicho que prácticamente en el norte no se festejaba, y tenemos la suerte de poder estar viendo que sí, que a pesar de que estamos en el norte, esta hermosa tradición mexicana está presente y cómo, porque realmente se siente. Yo tengo la piel de gallina, estoy un poco emocionada cada vez que veo un altar. La verdad no puedo evitar emocionarme, aunque no conozco la gente que está ahí. Me gusta mucho pensar en recordar a los nuestros. Inevitablemente, en el día de hoy, estoy recordando a aquellas personas que ya no están en este plano con nosotros. Este día me está haciendo recordar mucho a todos ellos, que no son pocos, y me emociona. Yo los recuerdo cada día de mi vida, pero obviamente que este día en especial me hace recordarlos con una alegría y ver que estamos todos en la misma, que todos tenemos a alguien que ya no está y que todos no vamos a estar en algún momento, que alguna vez quizás nos recuerden así. Qué lindo, ¿no? Que te recuerden poniéndote lo que más te gustaba. Yo creo que a mí me tendrían que poner sin dudas una hamburguesa vegetariana con papas fritas. Representa la puerta de entrada al mundo de los muertos y está decorado con flores, en este caso pues representado de color amarillo, que significa la vida. También puede representarse con color morado, que significa el luto en el caso de aquellos difuntos que son recientes, que aún tienen poquito de estar muertos. En el siguiente escalón tenemos un espejo y el agua. El agua en el transitar del muerto pues le da mucha sed, y esto implica que el agua nos permite saciar esa sed durante ese transitar, pero también a su vez este espejo nos permite tener una comunicación del difunto con sus familiares, para que se pueda reflejar y pueda ver a sus familiares y sus familiares verlos a él. En el siguiente escalón, el vino, que es el vino de preferencia de los difuntos. Puede ponerse bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Aquí ya es elección del altar al que se le está ofreciendo al difunto. En el siguiente escalón tenemos lo que es el pan de muerto, que es una representación del Día de los Santos Difuntos, que es una tradición europea que se conjugó aquí con la tradición mesoamericana. En el escalón siguiente tenemos frutas, comidas, alimentos que ellos preferían. Abajo tenemos lo que son las calaveritas. En su origen es calaveritas de azúcar para endulzar, ¿verdad?, a los difuntos, pero también es una burla a la muerte.
Y si vemos también en nuestro altar tenemos esta burla de alguna manera a la muerte, pero no es, a mi pensar, y yo creo que el de muchos, no es burlarnos maliciosamente, sino simplemente es un respeto hacia que en algún momento de nuestras vidas pues vamos a llegar, ¿verdad?, a ese punto. Desde muy chiquito que empecé ganando premios locales, como en un concurso de radio, que gané el primer lugar. No fue hasta 1966 cuando firmé mi primer contrato con la disquera CBS México, en la cual grabé mis primeros éxitos, que fueron Perdóname, Tu Camino y el Mío, entre otros. Después grabé mi primer éxito mundial, que me dio a conocer por mucha gente, que fue Volver, Volver. Vos hablaste recién como que eras el difunto. Sí. Me pusiste la piel de gallina. Muy bueno, estuvo genial, los felicito. Y están hermosos vestidos. Amigos, el altar que estamos viendo ahora en este momento está hecho por los padres acá de Santiago hacia sus hijos que murieron a muy temprana edad, y dijeron como que se juntaron todos los padres en la empatía, en el mismo sentimiento de haber perdido a sus hijos. Qué fuerte se está haciendo este paseo, la verdad, es emocionante. Por otro lado, algo muy curioso que vi es que pasaban unas más o menos 3 personas o 4 con una libreta y con detallado cada altar, el 1, el 2, el 3 hasta el 15, no sé cuántos hay, y les iban poniendo como una especie de calificación a cada altar. Le ponían una tilde, una cruz, dependiendo si cumplían o no cumplían con algunos requisitos que tenía que tener un altar. No me atreví a preguntarle a la gente porque noté que estaban muy concentrados con su trabajo, pero más o menos es el concepto que entendí, como que estaban calificando cada altar. Lamentablemente uno cree de que uno al vivir viajando está todo el tiempo rascándosela, pero no, amigos. En estos momentos estábamos trabajando, yo salí para conocer la plaza y para conocer cómo es todo esto del Día de Muertos, y José sigue trabajando. Yo le voy a proponer de que deje de trabajar. Si no llegamos a subir video no importa, pero no nos tenemos que perder este día porque es algo único. Así que lo voy a ir a buscar a José, que trabaja acá adelante. Me agarraste con una mano en la masa. Amor, escúchame. Tenés que dejar de trabajar y tenemos que ir, no sabes lo que es. ¿Es lindo? Le están poniendo calificación a cada altar, están explicando cada cosa lo que es. Vamos. Vamos. Voy a hacer una pregunta. Yo ya dije para mí que era lo que quería, pero a cada muerto le ponen, digamos, la comida favorita o algo favorito que quería. Yo dije hamburguesa con papa frita. Sí. ¿Vos qué dirías? Yo ya sé. ¿Qué? Yo quiero, mirá. Pero no hagas una lista tampoco tan grande. No, bueno, yo quiero que me pongan un buen pedazo de asado, que tenga entraña también, papas fritas a la provenzal, un vino tinto y después de postre mucho helado de zamballón. Ok. Y quiero que me pregunten qué es helado de zamballón, que se los comento en comentarios. Helado de zamballón, 1 kilo. Ok. ¿Está bien? Bueno. Todo eso quiero. Yo quiero hamburguesa con papas fritas y una foto de Bob Esponja. Genial. Bueno, vamos, dale, que no sabes qué hermoso que está. Obviamente, poneme un escudo de raza. Sí, seguro. Dale, vamos. Sin lugar a dudas, vivir el Día de los Muertos en México fue y será una de las mejores vivencias que nos vamos a llevar. Como dijo Fer, recordar a los muertos que en esta vida no están y hacerlo de esta manera los hace que estén más vivos que nunca. Gracias México por enseñarnos tanto. Si este video te gustó, te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Amigos, nos vemos en un próximo video.